Ahora sí, grabando. Bueno, bienvenidas a este cuarto encuentro increíble ya. Gracias por haberse conectado hoy, estar acá. Y esto que les decía, la mayoría votó por los miedos y ansiedades, un tema que quien no los vivió en algún momento con mayor o menor intensidad, pero todos es algo que atravesamos, ¿no? Y yo siempre voy a hacer referencia a lo vivido. Llego a las terapias holísticas eh, por mis ataques de pánico, por especialmente más que de ansiedad. Así es como llego a mi primer herramienta maravillosa que fue el Reiki hace más de 20 años. Eh, Mi hijo era pequeño, tendría 4 años cuando llegué al primer nivel de Reiki. Y la realidad es que son procesos que uno tiene que aprender a reconocerlos, a reconocer su origen. Hace 35 años atrás, cuando teníamos estos primeros síntomas, ningún médico, nadie te decía eh, de qué se trataba, ¿no? Había muy poco conocimiento. Hoy es muy común escuchar hablar de ataques de pánico, de miedos intensos y de ansiedad extrema. La ansiedad es generada por justamente los miedos en exceso, ¿no? Y esta necesidad de querer controlar todo, el control sobre todo. Pero también la realidad es que los miedos vienen por ese instinto de supervivencia, esa necesidad de estar siempre en, en un estado permanente de estar tratando de sobrevivir. Creemos o sentimos o fuimos eh, formados, criados en un sistema en donde todo pasa por la necesidad de sobrevivir y no de vivir. ¿Sí? Esa necesidad de sobrevivir que tapa, que anula el sentir. El otro día escuché una frase maravillosa que a una persona le preguntaban cómo me libero de los miedos. Y la respuesta fue a través del amor. El miedo es la contraposición del amor. El amor es el sentir la conexión más profunda con nuestra alma y con nuestro ser, con nosotros mismos. Y en esa conexión profunda con nosotros mismos nos entregamos. Y en ese soltar, soltar ese control de necesidad de que las cosas sucedan como creemos mentalmente que deben suceder, y en ese control aparece el miedo de que no suceda como debemos o creemos o necesitamos creer que debe ser. Es una cadena, ¿no? De cositas que se van sumando en esa necesidad de control, pero el control por esa necesidad de supervivencia, por ese instinto de supervivencia. Toda la vida nos hicieron sentir y creer, y sin echarle la culpa a nadie, ¿no? En un sistema que fue creado para eso, ¿no? Para vivir bajo el temor, el control y la culpa, ¿sí? Porque la culpa también es producto del miedo. El miedo a no ser reconocidos, al no ser amados, al no ser vistos. Y todo tiene el mismo origen. Esa, a ver, ese sistema que anula el sentir, el que anula el amor verdadero y único, que nos permite ser auténticos. Y al ser auténticos y dejar que las cosas fluyan desde el sentir, desde el amor más profundo,
dejarnos fluir, soltar el control. Y en esa conexión profunda que logramos tener con nuestros guías, es donde perdemos los miedos. Eh, es un camino para recorrer, ¿no? Y siempre digo, como lo que hablábamos el viernes pasado, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus procesos, cada uno resuena con una herramienta o con otra. Yo no pude hacerlo sola, ¿sí? Yo cuando empecé con los ataques de pánico que me llevaron a un cuadro de depresión, no pude sola. La primera instancia fue tratamiento psiquiátrico y no ese punto más profundo en el que uno toca fondo por completo, es donde uno pega el instinto y sale para arriba, ¿no? Y, y ahí apareció mi amiga Gaby, que es la que iba a casa a hacerme Reiki, porque en realidad hacía masajes, pero terminó haciendo Reiki. Esa cadena de cosas que aparecen que en realidad, siempre digo, es la intervención divina que nos pone siempre con quienes resonamos para salir adelante. Eh, y la primera instancia fue el Reiki. Y así fue, fuimos conectando con distintas herramientas. Después a eso se sumaron, yo hace 20 años que hago terapia con flores de Bach, me han servido muchísimo y las sigo sosteniendo y las sigo usando. Pero volviendo a esto de del miedo y la ansiedad, cuando llegamos a esos extremos de que no podemos controlarlo, también es eh, valiente pedir ayuda, es valiente buscar qué herramienta es la mejor que resuena para mí. Y seguramente hoy va a ser una y mañana va a ser otra, pero la mejor manera es respetando nuestros tiempos, pero moviéndonos. Porque hoy creo que con vos, Romy, lo hablábamos, esto de, no me acuerdo porque hoy hablamos muchas cosas, pero creo que lo hablé con vos, esto de no es lo mismo hacer algo que quedarte en la pasividad, ¿no? Que tenemos la opción de elegir. Sí. ¿Eh? ¿Fue con vos? De quedarnos en la zona de confort, ¿no? Y no movernos y Ay, quedarnos estáticos ahí. perdón, porque entré en calor. Uf, entré en calor. Claro, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Esto de quedarnos en la zona de confort estáticos o movernos, porque la vida es movimiento en realidad, ¿no? Esto de entender la vida precisamente en movimiento. Y en movimiento no siempre significa acción, ¿sí? El movimiento es ser conscientes. El movimiento es estar conectados desde nuestro sentir. Ay, hola Ali, a ver si se está sumando. Hola Ali, bienvenida. Estamos hablando de esto, ¿no? De lo importante de, de entender que la vida es movimiento, es en movimiento. Pero el movimiento, una cosa es movernos en el mismo círculo y otra cosa es un movimiento ascendente. Por supuesto que tenemos nuestros tiempos, por supuesto, como decíamos el viernes pasado, nuestros procesos son únicos, nuestros tiempos, ¿sí? Hay momentos en que nuestros procesos van más lentos, otros más.
más rápidos, de golpe nos encontramos que nos cayeron 20 fichas en un día y, y wow, nos despertamos y nos encontramos con que somos otras personas. Y seguramente también aparecen otros miedos. Pero la realidad es que en ese movimiento, sea más lento, más rápido, lo importante es que siempre sea ascendente. Eh, la quietud también forma parte de ese movimiento. Sí, a eso iba, cuando yo decía que estar en movimiento no siempre es acción, porque también si estamos conectados desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, y ese movimiento implica quietud, el vacío mismo y la calma también es parte del movimiento. Pero todo reside en escuchar nuestra propia alma, nuestro propio sentir, y nos vamos al primer encuentro. Nos surge el miedo, nos surge la ansiedad, ¿y cuál es la raíz? ¿Qué hay que me incomoda tanto, que me genera miedo, que me genera ansiedad, que me genera... Bueno, es una inquietud, es una incomodidad que un mensaje me trae. El punto es cuando aparece el miedo y le damos más relevancia, le damos más valor a la mente a que lo retroalimente. O esa ansiedad que aparece por querer todo ya. Y volvemos al tema del control, al tema de esta necesidad de controlar, que tiene que ver con este sentido, este instinto de supervivencia. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar sobre ese instinto que se desarrolló y que debemos desactivarlo y activar que nuestra función, nuestro propósito en este mundo, en esta vida, es vivirla, disfrutarla desde el amor. Por eso, esta persona que escuché el otro día que decía, ¿cómo contrarresto? Bueno, el amor, lo antepuesto del miedo es el amor. En donde está el amor todo lo cura, el amor todo lo sana, pero el amor sincero y verdadero, primero lo tenemos que tener con nosotros mismos. Ahí se fue Romy. En esa conexión esencial que hablamos en ese primer encuentro, en esa escucha atenta con nosotros, en esa escucha de regalarnos 5 minutos todos los días, en ese escuchar en donde a veces va a haber quietud, como dice Romy, y otras veces acción, escuchar nuestros tiempos, nuestros procesos, escuchar cuando aparece un miedo. ¿Qué me quiere decir este miedo? Y también es válido cuando vemos que no podemos solos buscar quién nos puede ayudar o sumarnos a un espacio o buscar quién nos puede ayudar. Siempre hoy, eh, digo, hoy en YouTube tenemos tantas personas dando encuentros, hay tantas charlas en Instagram, tenemos todo a mano, pero también está qué elijo. Si quedarme eh, en ese círculo con el mismo nivel o un círculo que se eleva, un círculo que me, me lleva a estar en esa zona de confort donde me quedo aterrorizada porque prefiero el terror que tengo a lo desconocido porque me aterra más. Y a veces
el salir de la zona de confort y ver que hay algo más. Por supuesto que no es fácil, pero por eso es importante que reconozcamos que solos no podemos, que junto a otros se puede. Es importantísimo cuando el miedo y la ansiedad nos dominan de tal manera que nos paralizan, es porque necesitamos ayuda. Ese fue mi caso. Yo hoy les contaba que, bueno, lo primero que me acercó mis ataques de pánico fueron al Reiki y luego apareció las terapias florales, que al día de hoy son parte de mi vida, de toda mi familia, para distintas cosas. No, ya no, y hace muchísimos años, gracias a Dios, que no son para los ataques de pánico. Creo que la última vez que sufrí un ataque de pánico van a ser 11 años, que estaba totalmente, y hacía muchísimo que no los tenía. eh, Venía de pasar una situación muy extrema, había fallecido mi papá, ahora van a ser 11 años. En noviembre había fallecido mi papá y en diciembre su mamá, mi abuela, que había quedado a cargo de los nietos, un 24 de diciembre a las 9 de la noche, ella estaba en un hogar, acá a 3 cuadras, un hogar de ancianos de San Vicente de Paul, y me llaman para decirme que se había caído y se había roto la cadera. Nada, veníamos de estar 4 meses atendiendo y cuidando a mi papá, y al mes de haber fallecido papá, mi abuela, su mamá, que lo veló, eh, se rompe la cadera. O sea que después vino todo el proceso de la abuela. Y en marzo, cuando, bueno, después operación, internación y un montón de situaciones familiares, le habían dado el alta y me vuelven a llamar, esas llamadas del hogar, porque la abuela estaba presentando otros síntomas, y ahí me desencadenó un ataque de pánico estando en la calle. Esa fue la última vez que tuve. ¿Por qué les cuento esto? Porque quien ya vivió y se recuperó de los ataques de pánico, tiene que vivir situaciones muy extremas para que esto vuelva a suceder. Y se pueden controlar, porque una vez que uno los hace consciente, una vez que yo pude hacer consciente que lo que estaba viviendo era un ataque de pánico y que no me estaba muriendo, porque esa es la sensación que uno tiene, yo misma empecé a controlarlo. Les relato esto porque es algo que quizás muchos que me puedan estar escuchando lo están viviendo y creen que nunca van a poder superar eso. Y yo les digo que sí, totalmente les digo que sí, y que es tratable y que no hace... A ver, yo mi experiencia fue que empecé con un psiquiatra, que fui meses, pero esa no era lo que yo sentía que tenía que hacer. Yo sentía que no tenía que hacer. Yo terminé con otras herramientas que me llevaron a lo que soy hoy. Ese primer punto que fueron mis ataques de pánico fueron la cadena que me llevaron a hoy poder tener un montón de herramientas que no solo las uso para mí, para mis hijos cuando me dejan, porque esa es otra realidad. Que nosotros tengamos un montón de herramientas no quiere decir que quienes nos aman y nos rodean las acepten y hay que respetarlo, pero sí lo puedo poner para aquellos que sí lo desean. Entonces, si están viviendo situaciones de ataques de pánico, si están viviendo situaciones de ansiedad, sepan que se pueden superar porque es la manera de ganarle a la mente, es la manera de conectar con nuestro sentir,
con el amor más profundo a nosotros mismos y decirnos que nosotros tenemos el poder de crear nuestro día a día, que no hay ninguna amenaza mayor que nos pueda hacer daño cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos y con nuestro sentir y con nuestra esencia divina. Ese empoderamiento, esa soberanía de nuestra propia energía contrarresta todo. Sola no lo pude hacer. Necesité que me acompañen, necesité técnicas que me ayudaron, necesité mis terapias con mi terapeuta de flores, que hoy sigue siendo mi terapeuta, que lo amo y agradezco a la vida haberlo encontrado. Porque yo también sigo yendo a mis terapias y eso es fundamental, porque para poder hoy estar hablando acá con ustedes, yo me ocupo también de mí misma, si no, no sería coherente. Y voy a yoga con Romy, que es espectacular. Las clases de yoga con Romy son maravillosas. Hoy hicimos una clase que me dejó allá arriba. Como también me hace bien ir a bailar y como también me hace bien ir a Aquagym y hacer lo que me conecta con mi cuerpo físico, con mi cuerpo emocional y con mi cuerpo mental. Porque como hablamos la vez pasada, esa mente hay que educarla, porque también son las que nos permite crear la realidad que deseamos, ¿no? Pero como la deseamos nosotros, no como quiere ella, a través del terror o de los fantasmas, o que me van a... Bueno, no. Y la ansiedad también tiene que ver con esa necesidad, vuelvo a repetir, de que las cosas tienen que ser solo como yo quiero que sean. Y ahí otra vez está la mente y el ego, creyendo que nosotros somos dueños de la verdad única y absoluta, creyendo que hay una única manera que las cosas deben suceder y nos creemos super Dios, ¿no? Y se los digo y me los digo, ¿eh? Esto es así. ¿Cuántas veces creemos que las cosas deben ser de una única manera y no somos capaces porque nos quedamos así, ¿no? No podemos soltar ese control. Una vez, y no hace mucho, reeducar la mente para que sea nuestra aliada, no nuestra enemiga, tal cual, Romy. No hace mucho me, me dijeron algo muy sabio, muy hermoso y que ¡pum! Es como que, ¿vieron cuando el sonido de los bombos que escuchamos hoy, Romy? Me dieron como así en la cabeza. Te falta, que es bueno, obviamente, ¿no? Vengo de hace, van a ser 2 años y medio que dejé la dirección de una escuela, entonces hay un chip que tiene que ver con ese control justamente y con que las cosas tienen que tener una estructura y un orden, ¿sí? Las docentes en general, quienes amamos de vocación la docencia, tenemos como ese chip, se imaginan que fui formada de hace 35 años atrás, ese chip de que esa cosa del orden, del ritual, del horario, ¿no? De que todo tiene que ser así, un castillerito y no se puede salir de ahí. Y la supervisión y el ver que todo se haga como uno tiene que ser, ta, ta, ta. El mismo sistema te envicia eso, ¿no? Que después decimos, pobres pibes, ¿qué vamos a pretender? Y me dijeron algo fundamental, soltá. ¿Querés seguir supervisando lo que le entregaste a tus propios guías y maestros?
¿Qué querés supervisar? Lo que le entregaste con todo tu amor a María, a Jesús, a Kuan Yin, a Ganesha, pero vos al mismo tiempo querés supervisarlos, a ellos mismos. Y sí, y ahí está la ansiedad, ahí están los miedos, y si no sal, pero la realidad es esa, que a veces entregamos, oramos, pedimos a la manera que cada uno lo haga, a nuestros guías, a nuestros maestros, a quienes quieran uno creer que existe, y eso creo que hoy, bueno, cada uno tendrá sus creencias, pero que hay una fuerza mayor a nosotros que todo, que, que, que nos acompaña y que más de una vez pedimos que nos asistan, pero queremos supervisar que salga como nosotros queremos y no como No, sí, ellos funciona. desde allá ven el mapa completo, ¿no? Y así es. Y ahí están los miedos y las ansiedades exacerbadas por nuestra necesidad de supervisar y de controlar, por ese miedo a estar siempre en modo supervivencia. En vez de dedicarnos de disfrutar, como decíamos hoy al comienzo, día de lluvia, día de paro de colectivos. Fue una tarde de lluvia maravillosa, hermosa para mis plantas y yo descansé, hice todo lo que quería hacer y soltamos el control de todo lo que teníamos planeado. Sé que a veces es muy difícil, sí, claro que sí es difícil, pero también es una manera que nos tenemos que proponer de qué manera queremos vivir la vida. Esto volvemos otra vez al comienzo, elegimos estar, entender la vida en permanente movimiento, en conexión con nosotros mismos, implica escuchar nuestro sentir. Pero tenemos dos opciones, o anular ese sentir que nos anula la mente con los miedos, preocupaciones en vez de ocuparnos, ese excesivo control para que las cosas se hagan, sucedan en el tiempo, en la forma y el modo que nosotros creemos que debe suceder. Cuando hay un plan divino exacto que también interviene para nuestro mayor bien. Nuestra alma es la que tiene la sabiduría absoluta de cuál es nuestro mapa de vida en esta encarnación. Nuestro accionar, sí, por supuesto que es absoluto y de profundo valor, pero nuestro accionar en conexión con nuestra esencia, con esa esencia divina, nuestra alma, que tiene la sabiduría para marcarnos el paso siguiente, o la quietud si es necesaria. Pero, como siempre les digo, tenemos dos opciones: observar la raíz de ese miedo y esa ansiedad y dejarla ver. A ver, yo tuve que trabajar de dónde venían esos ataques de pánico, dónde tenían el origen, y había un origen, claro que lo hay, siempre hay una herida, hay un hecho traumático, muchas veces, por supuesto, vividos, pero que en su momento no le dimos lugar a ser vistos, escuchados, porque los pusimos mejor debajo de la alfombra. Y un día, como me dijo la psiquiatra, y bien explicado, a mis 30 y pico de años, yo seguía queriendo meter el corcho debajo del agua y el corcho hizo tal presión que no solamente terminé con ataques de pánico, que venía sufriendo de los 17 años y que nadie me sabía decir qué tenía, sino que esos ataques de pánico
terminaron en una depresión. Fue mi proceso y seguramente el que tenía que vivir, el que me llevaron a despertar, a empezar con mis primeros pasos. Pero también tuve que ver y dar cuenta, y me llevó mucho tiempo, dónde era, cuál era la raíz que me había llevado a esos ataques de pánico. Y, por supuesto, y a esto voy cuando hoy les decía, tenemos siempre dos opciones: o hacernos cargo y buscar la raíz de dónde vienen esos miedos y esas ansiedades, y por supuesto cada uno tiene su tiempo para poder hacerse cargo, o lo seguimos poniendo debajo de la alfombra, como lo hice yo por mucho tiempo, porque no podía, ¿sí? Hasta que ese corcho, la doctora me lo representó con el corcho debajo del agua, hasta que ese corcho no soportó más la presión estar debajo del agua y explotó en la cara. Y eso nos pasa muchas veces cuando seguimos metiendo, yo digo, lo que no quiero ver debajo de la alfombra y me explota, o el corcho debajo del agua. Tenemos muchos avisos previos. Está en cada uno de nosotros en qué momento podemos hacernos cargos. En ese momento, yo la primera medicación la tomé por un tiempo y no quise saber más nada, porque ese no era lo que yo resonaba, no era lo que resonaba con mi alma, ¿sí? Yo no podía, perdón, no podía eh, engancharme con la terapia de la psiquiatra, hasta que fui encontrando mis propias herramientas. Pero yo tenía dos opciones en ese momento: o seguir con tratamiento con psiquiatría, medicarme infinitamente y seguir en ese círculo, o esas, esas señales que me fueron apareciendo, porque la realidad es que esas señales están, las escuchamos, estamos, esas señales que me fueron apareciendo fueron las señales para que yo o lo tomo o lo dejo. Lo tomé, pude tomarlo, y a partir de ahí empecé a trabajar y entender que esto es permanente. Uno siempre está trabajando en uno. Y uno dice, ay, es agotador, ¿sí? Es agotador estar siempre, pero vinimos a la vida a vivirla plenamente, porque si creemos en algo superior a nosotros, no nos hicieron para vivir en estado de supervivencia. Al contrario, la misión del ser humano es integrar el cielo en la tierra, es unir divinidad y materia, y no vivir de una manera sometidos al miedo, a la angustia, al dolor. Entonces, cuanto más, digo yo, nos resetiemos de todo lo que eh, inconscientemente nuestra familia, la sociedad, la escuela, todo lo que nos trajo a estos adultos que somos hoy, eh, no fue voluntario, fue involuntario, o sea, fue, digo, parte del sistema que creó a estos humanos para poder controlarlos. Tiene que ver con esta, perdón, que me pierdo, ay, perdón, quiero, bueno, no puedo, acá estoy. Me fui, perdón, venía, ¿qué les estaba diciendo?
Mil disculpas. que tenemos esos humanos que nos traen, que nos vienen a controlar, pero que en realidad están aportando a que nosotros desatemos nuestras Ex, cadenas y nos hagamos soberanos. Ibas por exacto. ahí, ¿no? Sí, gracias, Romy. Menos mal. Esto un poco, ¿no? De alguna manera nos hicieron un molde, ¿no? Esto de cumplir con nuestro trabajo de 8 horas, la rutina, todo un esquema, un sistema en donde el control, la rutina, la forma que hay que vivir, ¿no? Nacemos, vamos a la escuela, trabajamos, estudiamos, universitario, obviamente, porque si no, no hay validez, no hay reconocimiento social, esto de estar siempre hacia la afuera, todo esto tiene que ver con el miedo, tiene que ver con las ansiedades, con la necesidad de cumplir siempre para el afuera, cumplir con esos mandatos sociales que fueron instaurados con el fin de ser soldaditos que respondemos a sistemas económicos, políticos y un montón de cosas, anulando fundamentalmente el sentir. Ni profundicemos que somos todas mujeres, pero sé que hay muchos hombres escuchando después y no quiero que se enojen, ni hablar todo lo que tiene que ver con la mujer, ni hablar, ni hablar con todo lo que tiene que ver eh, con lo que somos capaces de crear con nuestro chakra, con el sacro, con todo lo que nos han inculcado con respecto a todo lo que es el ciclo de la menstruación y todo lo que era oculto y que no, todo eso, chicas, tiene que ver con una cuestión de creación, producción y poder de la mujer. Eso es para tratar otro día. Pero todo tiene que ver con los miedos, con las ansiedades, con el no poder ser. La palabra ser con mayúscula, ser auténticos desde nuestro sentir, no desde la necesidad de demostrar hacia el otro, hacia la sociedad, hacia la familia, hacia el entorno, un modelo estándar o superior para ser reconocidos. Y ahí entra también la necesidad de ser amados, de estas heridas que arrastramos de la infancia, memorias de dolor de nuestro linaje femenino, por lo que les acabo de decir, que están en nuestro ADN, ni hablar de vidas pasadas y ni hablar de vidas estelares, que a eso venimos, a recordar las memorias de vidas estelares y del origen, la fuente, a este mundo, a esta vida. ¿Está bien, Andrés? Ah, bueno, ahora después me contás. Eh, venimos, esto que decía hoy Romy, estamos en una etapa y en un momento de la vida, de la historia de la humanidad, que se nos llama a desenredar todos estos nudos que por décadas, siglos y siglos se han instaurado para controlar, para dominar y anular. Hoy se nos llama a despertar, a perder el miedo, a soltar. Es difícil, sí, pero como les decía hoy, se puede. Se puede cuando uno siente esa necesidad de tengo que hacer algo por mí, cuando llegamos a la medicación, cuando llegamos a un descontrol que nos supera y afecta nuestro día a día y afecta nuestra posibilidad de vivir de manera plena
es porque necesitamos ayuda. Como les dije hoy, yo llegué a un punto máximo, tuve mi proceso. Todos tenemos nuestro momento y nuestros tiempos, pero tenía dos opciones, o seguir en la rueda de la psiquiatra y la medicación, que en su momento no niego que no me hayan hecho mal, o sea, era lo que quizás en ese momento necesitaba, pero yo no quería eso para mi vida eternamente. Y el camino fue las herramientas holísticas. Fue un proceso, no fue magia, ¿eh? Yo no hice primer nivel de Reiki y se me fueron los ataques de pánico. Yo no tomé un mes flores de Bach y se me fueron los ataques de pánico. No, fue el comienzo de un proceso. Fue el comienzo de hacer consciente que algo no estaba bien y que debía atender. Y encontrar el origen de lo que me daba miedo, encontrar el origen de lo que me daba ansiedad. Y ese proceso, a través de los años, me llevó a lo que soy hoy. Entonces lo honro y le doy gracias. Y especialmente a cada una de las herramientas que me ayudaron y me siguen ayudando. Em, pero está en la decisión que cada uno toma en el momento que uno siente que ya no puede más. Y ahí aparecen, yo siempre digo, aparecen las opciones de ambos bandos, ¿no? Aparece lo que la mente nos instiga a decir, porque quizás en ese momento mi mente decía, ay no, pero no deje la medicación del psiquiatra, ay no, no deje la medicación, porque... o soltar y entregarme a las nuevas herramientas que aparecían en mi vida, o quedarme en la fase cómoda, que el otro me resuelva el problema, porque las terapias holísticas no te resuelven el problema de manera mágica y, y es el otro o el terapeuta el que te... Tampoco el psicólogo y el psiquiatra, porque la realidad es esa, nadie te las resuelve, ni de un lado ni del otro, porque el trabajo es de uno, únicamente. Y es encontrarse con uno mismo, es escucharse a uno mismo y entender que a esta vida no vivimos a sobrevivir, ni a responder los mandatos o deseos de los demás. Y ahí entran todos, ¿eh? En los deseos de los demás entran nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras autoridades, nuestros compañeros, nuestras amistades y todo lo que hay para arriba. Vinimos a vivir la vida que merecemos en plenitud, en abundancia, en amor infinito, profundamente, trabajando en nosotros, escuchándonos y cuando no encontramos la salida, buscar afuera esa herramienta o terapeuta que nos ayude, que nos asiste y que nos acompaña en ese proceso. Es la manera en que nos encontramos nuevamente con nosotros mismos. Es así. El miedo es falta de amor. El miedo es lo opuesto al amor. También escuché esto, el miedo es esto, la contracción, controlo con la fuerza. ¿Cómo contrarresto ese miedo? Soltando, soltando, liberando, fluyendo, pero también conectando en este círculo que va hacia arriba, en movimiento, conectando con nuestro sentir. Y la quietud es parte de ese movimiento. El accionar cuando el alma lo indica es movimiento. Pedir ayuda es movimiento. Escuchar a nuestra alma es fundamental.
es la manera que tenemos de poder encontrar siempre la respuesta a lo que nos atormenta, nos llena de miedo y de ansiedad. El origen es instinto de sobrevivir. No necesitamos sobrevivir. Venimos a vivir cuando dejamos de mirar hacia afuera, cuando dejamos de esperar la aprobación, el amor y respuestas afuera. Ahí los miedos empiezan a diluirse. No es fácil, pero es un trabajo de todos los días, porque así estemos en quietud, nos escuchamos y es movimiento. Sí, está bien, sí, yo me veo que estoy lenta y no sé, yo me figuro, puede ser que también sea mi internet, me figura que está perfecto, pero bueno, no puede decir. Pero a veces si tienen apagado, pueden sostenerse sin cámara y sin sonido, a veces no se van, no se les corta. Bueno, preguntas, dudas, porque quiero otra cosa también aprovechar para compartir hoy, que tiene que ver un poco con la energía que hay. ¿Alguna pregunta o algo que quieran, eh, las que se sumaron más tarde, después si quieren, vayan al comienzo de todo lo que estuvimos hablando? ¿Alguien quiere sumar o preguntar algo sobre... Sí, Romy, dale, te escuchamos. Sí, yo quiero hacer un aporte con Sí. respecto al miedo. A veces el miedo, hay distintos tipos de miedo. Para mí, hablo desde mi experiencia personal, lo que he podido percibir en mí. Eh, Existe ese miedo que te paraliza, ¿sí? Pero también existe un miedo que es anterior, muy anterior en mi experiencia, Ujú. que cuando ya lo has transitado, ¿no? Agarraste el miedo y eso que te paralizaba, con terror cruzaste esa puerta, porque ya era más espantoso quedarte donde estabas, que ese mismo miedo y terror te impulsó a Sí, salir, ¿no? Después, más adelante en tu vida, los miedos están, existen, nos traen información, no desaparecen. Pero los empezás a mirar de otro lado, ¿no? Como de coté, tipo, ah, te vi, ya sé qué querés. Sé más o menos, tengo una idea por dónde venís. eh, y ese miedo te hace abrir otras puertas, ¿no? De otra manera, para que después no llegues al terror nuevamente. Yo tuve en 2 ocasiones ataque de pánico. Y la primera fue espantosísima, mm, eh, porque no entendía qué me pasaba y sí sentía que me moría y demás. Y yo tampoco quería ir a un psiquiatra porque, según yo, el psiquiatra no, para mí, mi visión muy particular, sí. es que no me permitía hablar, me iba a dar una pastilla para que me calle, me duerma, me atonte, ¿no? Y entonces, como yo hacía 10 días que no dormía en absoluto, fui al psiquiatra. Y en esa única cita que tuve, el psiquiatra me dijo, mira, Romina, con todo el panorama que me contás y teniendo en cuenta que hace 10 días que no dormís nada, te puede agarrar un ataque al corazón y te moriste. Ah, bueno. Entonces, tomate un cuartito, me dio una pastilla, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, me dijo,
tomate un cuartito de esto, vas a dormir y después tirar a la basura la pastilla. No tomes más. Eh, yo creo que ese psiquiatra fue el que me permitió, nunca más volví, ¿eh? Me fui con la pastilla, me tomé el cuartito, dormí y después dormí como 24 horas seguidas y después tomé una decisión sobre mi vida con terror incluido, pero lo tomé porque fue como, no quiero ir al psiquiatra y donde estoy Claro, no confío en nadie que me ayude, porque era muy delicado lo que estaba sucediendo. Entonces era, está bien, no confío en nadie que me ayude, entonces la única que me voy a poder ayudar soy yo. O sea, tengo que hacer algo, de alguna manera, lo que sea, pero tal cual. algo que cambie esta situación, ¿no? La segunda vez que me pasó fue en plena pandemia. Eh, y vi el ataque de pánico. O sea, me retrotraje a un montón de años atrás, porque en Claro. ese momento yo tenía 26 años con mi primer ataque de pánico, y este segundo, que fue en el 2021, yo estaba en la calle cuando me estaba agarrando el ataque de pánico. ¿Saben qué hice? Me abracé a un árbol. Ah, Me abracé re fuerte a un árbol, pero con una cosa que pasaba, la poca gente que había en la calle y te pasaba, mira. eh, sí, y una pareja se acercó, me preguntó, yo todo el mundo, todo me daba vuelta, ¿no? Y yo estaba, parecía un koala aferrada al árbol. Eh, Me duró no sé cuánto tiempo, pero el tiempo que estuve aferrada al árbol. Cuando sentí que yo estaba aferrada al árbol y le pedía por favor que me, que me transmitiera su fuerza, que me permitiera echar raíces, como, o sea, le hablaba por dentro al árbol, ¿no? Como estaba, pero fue espantoso, pero distinto. Y como ya lo había visto como esa primera, viste, vos me entendés de lo que, y Sí, seguramente quien ha tenido más de un ataque de pánico sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Eh, bueno, no me acuerdo muy bien por qué abrí el micrófono, pero con el tema del miedo, que hay diferentes tipos de miedo y poder abordarlos, sobre todo cuando recién te atacan, cuando recién sí. te acechan, por decirlo de alguna manera, es importantísimo, Ujú. porque después se crían en Se monstruos. multiplican. Sí, era eso. Gracias, 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 Romy. gracias. Y retomo esto que vos decís. Hoy se escucha hablar mucho de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, y hay información disponible en todos lados. Cuando yo empecé con esto, ni los médicos sabían de qué era lo que te mandaban a hacer, obviamente, ¿no? Es normal también que te manden a hacer análisis y todo eso. También hay muchas personas que hoy, y especialmente las personas más grandes, más mayores, lo veo, por eso lo digo, que les cuesta mucho asumir y aceptar que lo que le están pasando son ataques de pánico, porque creen que es la locura, ¿sí? Creen que es algo negativo y algo malo y que un psiquiatra, un psicólogo que son el cuco. Y es muy difícil romper con esas creencias tan arcaicas. Pero un poco lo que dice Romy, una vez que cuando detectamos que el miedo nos superó, hay que accionar, hay que buscar, por eso de entrada, desde que empecé, hoy dije, cuando esto nos pase y nos supera, hay que pedir ayuda y no está mal. Hay que pedir ayuda y hay que buscar esa herramienta que resuene con nuestro proceso y con nosotros mismos, porque lo que a mí me sirvió no quiere decir que a ustedes les sirva. Por eso, lo esencial en esto es escucharnos a nosotros mismos. Y esos miedos que a veces son irracionales, porque uno no sabe de dónde vienen. Perdón, pero ahora me agarró frío de vuelta y en 5 minutos me va a agarrar calor, pero
tiene que ver con toda la energía que se está moviendo. Ahora me dio frío. Eh, es fundamental la conexión, por eso el primer encuentro fue saber escucharnos a nosotros mismos, en la práctica de todos los días, el poder escucharnos. Y esto que decís, Romy, de hay distintos miedos, sí, hay distintos miedos, porque hay distintas. ¿Por qué hay distintos miedos? Porque el origen que los generó puede ser distinto. En las terapias florales, Edward Bach, que fue el médico que hizo el estudio de las 38 flores, las agrupa en 7 grupos fundamentales que tienen que ver con los miedos, con el origen de los miedos. O sea, las flores están pensadas en función a los miedos. Los miedos, el tipo de miedo es el que genera determinados síntomas. ¿Y por qué las flores? ¿Qué hizo él? Él estudió, bueno, no sé si sabrán, pero es larga la historia de Eduardo. Es un señor que era un médico inglés, que la vida lo llevó a no resonar con la medicina tradicional, se retira porque no se retira, se va a una ciudad, un pueblo, y empieza a estudiar las plantas silvestres de su alrededor. Y en observarlas, observaba cómo las plantas eran su raíz, su tallo, su flor, en función al, al modo que necesitaron adaptarse al medio. O sea, yo me amoldo, me adapto en función a una necesidad de vivir con determinadas resistencias o características que me van a permitir sobrevivir. Ese fue el análisis que hizo Eduard Bach a las flores. El que tomó, él estudió la planta con sus características y sacó el arquetipo que representa un tipo de miedo. Y los miedos tienen que ver siempre en relación a los otros. Miedo a estar frente a grupos sociales, miedos a ser excluidos, miedos al abandono, o sea, distintos tipos de miedo. Cada grupo de miedos va a representar distintos tipos de síntomas emocionales, mentales y físicos. ¿Qué hace la esencia? Es aportar esa desarmonización energética que te está generando ese miedo. ¿Sí? Por eso hay distintos tipos de miedo. Y según el tipo de miedo que tenés, es el tipo de amenaza que sentís y los síntomas que va a expresar tus cuerpos, porque no es solamente el físico el que se expresa. ¿Sí? Pero por eso es tan esencial escucharlos. ¿De dónde viene este miedo? ¿Cuál es el origen de este miedo? Y hacerlos conscientes, porque a eso vinimos a esta vida, a vivirla de manera consciente y no en sentido de supervivencia. El sentido de supervivencia nos lleva al control. El control nos lleva a la ansiedad. La ansiedad nos lleva al extremo de los miedos. Y así nos perdemos de vivir, de disfrutar, de conectar con la naturaleza, como contaba Romy. Yo amo los árboles, amo las plantas. Ustedes verán que me voy a apagar, este es mi ciprés en Villa Gesell, con el que tengo una conexión muy especial, porque los árboles, ¿vieron el toroide? El otro día compartí un documento que mostraba los toroides de todo. Toroide es el campo energético que la vez pasada, ¿sí? Construimos. Ese toroide se forma con la energía pura, divina, ¿sí? De que todo lo rige, con esa energía
de la pureza de la creación. Nosotros somos divinidad de creación y esa energía es la que rige. Cuando la hacemos consciente y somos soberanos de esa energía, es cuando logramos conectar con nuestra esencia, ser coherente y ser conscientes. Dejamos de vivir en instinto de supervivencia, porque conectamos con el corazón, con el sentir, no con el corazón solo físico, con lo que vibra en el medio de nuestro pecho, que es el corazón multidimensional, el que conecta con esa energía superior, con esa energía del universo, de Dios, bueno, sí, las plantas, los animales, las mascotas, los elementales, las piedras. Bueno, yo no tengo ninguna acá, todo tiene energía. Esta es de mi hija, la Matista. Todo tiene energía. Y hablando de energía, que también tiene que ver con lo que estamos sintiendo y viviendo, había preparado algo que les quería leer y que tenía que ver un poco con lo que compartí de la resonancia que está vibrando la Tierra en estos días. Nuestra Madre Tierra también es energía, este toroide que se conecta con la energía de la Tierra, con el núcleo de la Tierra y nos conecta con el centro del universo, ¿sí? Este fluir de energías y en el medio estamos nosotros siendo energía. Ser conscientes de eso nos conecta con la raíz de todo. Sol y tierra, que al unísimo son parte de un sistema, están vibrando energéticamente cada vez más elevado. No, y eso es lo que estamos sintiendo este año puntualmente y cada vez mes a mes con mayor eh, energía, alta frecuencia, y sentimos agotamiento, cansancio, insomnio, palpitaciones, todo lo que puedan, muchas veces se confunde con síntomas que nos está pasando algo físico y en realidad es esto que ningún ser humano, plantas, animales y todo lo que conforma lo que habita en esta tierra, lo está percibiendo, somos parte de ella. Entonces, la realidad que no tenemos ni que asustarnos, ni que alarmarnos, ni entrar en las noticias que se comparten así tipos eh, alarmistas, sino que escuchar nuestro cuerpo, escuchar cuando necesitamos dormir y descansar, escuchar que hay que tomar mucho líquido, mucha agua, ¿sí? Hace una semana que tengo insomnio, sí, Lu, entre ayer y hoy hubo llamaradas inmensas del sol que impactan en la Tierra, otras no llegan. Esto se está viviendo en todo el universo que conformamos. A eso, este objeto que llaman Atlas 3.1, que no es un cometa, que no es una nave, sí es una señal, pero es una señal para el despertar de la humanidad. Creer que habitamos el universo solos ya, si hay alguien que está acá y cree eso, disculpen, pero yo voy a empezar a decir esto. Obviamente que no estamos solos, obviamente que tenemos hermanos estelares asistiéndonos, acompañándonos y viviendo entre nosotros desde la eternidad misma, que muchos de nosotros tenemos orígenes estelares y que la señal de ese objeto, porque no sé qué, sé
alguien tierra planista, no sé qué, algún tierra planista, sí, sí, también, que la tierra es plana. Eh, bueno, ese que no es un cometa, que no es una nave, es un objeto, fue enviado. Ah, ahora lo abrimos. Si puedo abrirlo, lo abro. Es un objeto que fue enviado por los hermanos estelares, ¿sí? Para justamente aquellos que aún siguen dormidos, muchos humanos siguen dormidos, enfrascados en la tercera dimensión, en la dimensión donde todo rige solo lo material, solo la mente, donde todavía no han podido despertar su corazón vibracional, energético. Fue enviado justamente para que no haya ninguna persona que hable de esto. ¿Por qué? Es, es como una llamada al despertar, especialmente para los que todavía siguen teniendo mente y no creyendo que estamos acompañados. Y no hay ninguna intención de invasión ni nada por el estilo, porque al contrario, para llegar acá, ellos tienen que bajar su frecuencia vibracional y es un gran esfuerzo, porque los que somos el peligro somos nosotros, que vivimos en una frecuencia dimensional mucho más baja. El otro día escuché Tatiana Romero, se las recomiendo, es una bella mujer que conecta con los hermanos pleyadianos y dijo, hablando del Atlas 3I, eh, hablan de que es una nave que viene a amenazar, a invadir, qué sé yo, bueno, todo un montón de cosas que no son ciertas, que generan miedo justamente, esto, ¿no? Del instinto de supervivencia, el miedo, el control, el temor, la invasión. Y en realidad han enviado esto para el despertar del amor incondicional, el amor y la conexión con las energías de alta vibración. Eh, y, y lo hicieron a través de ese objeto justamente con la ayuda de reptilianos, pero nosotros, y decimos, ¡ay, los reptilianos son seres que nos van a venir! No, nosotros somos seres reptilianos, y reptilianos quiere decir que estamos en baja frecuencia vibracional, o sea, dentro del universo, nuestra especie, la humana, es la que se encuentra en baja frecuencia. El peligro somos nosotros mismos. Y vamos a la quinta dimensión, en donde el miedo, el descontento, el juicio, el señalamiento, los prejuicios, el control, no están. Para poder llegar a esa frecuencia vibracional, ese cambio que dicen que va a haber, que se espera, tiene que ver con una elevación de frecuencia vibracional, no que va a desaparecer. Van a estar los que van a seguir viviendo, pero que no van a tener, o sea, lo que dicen es esto, el momento de despertar y activar el corazón vibracional y nuestro ser divino y esa conexión infinita y soltar todo eso que pertenece a la tercera dimensión es ahora. Por eso la tierra, el sol, todo lo que está sucediendo, todo ese sentir en el cuerpo, esas palpitaciones, ese zumbido en el oído, esos dolores intensos de cabeza, esos mareos, ese tembleque en el cuerpo, ese frío, ese calor, eso es que nos estamos trabajando, están trabajando, la tierra está emanando, el sol está emanando para elevar la frecuencia vibracional energética de todo lo que habita en ella. Es momento de despertar. Todo lo que se está enviando y todo lo que está emergiendo desde el corazón de la tierra es para que precisamente se disuelva y desaparezca el miedo, el control, la,
no me sale ay, no me sale la palabra, esto que nos lleva justamente a los miedos y a las ansiedades. Es momento. Y si están acá y necesitan ayuda, busquen la ayuda que necesitan, con la herramienta y con las personas que ustedes resuenen, porque este es el momento de ocuparse de ustedes. Así, yo también hoy, muchas hoy no estaban cuando lo dije, yo también siendo terapeuta y ayudando a muchas otras personas, también me ocupo de ir a mi terapeuta, porque me hace bien, porque trabajo en mí, porque aparte tengo una vida personal y busco siempre mi mejor versión. Y no porque soy terapeuta para otros, no porque pongo mis herramientas y mi experiencia para todo, porque es a lo que vine a esta vida, vivir la vida que merezco, ser feliz y en plenitud. Ser, vine a ser, en primer lugar, para mí misma, abrazada a un árbol que amo. ¿Les parece? Alguien, si quiere hablar, les voy a decir, pero me gustaría hoy cerrar con una meditación corta, breve, para entregar y soltar los miedos y ansiedades. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere sumar, quiere comentar, quiere contar? ¿No? Eh, Quería leerles esto cortito. Alinearte a tu hogar de la nueva tierra. Aquietate en tu corazón con la certeza de que todo está bajo control. Mantenete firme con la conexión de tu sagrado espacio y todo se resolverá. Confía y suelta. A partir del núcleo magnético de la Tierra se activa un gran cambio de conciencia. A medida que expande los pulsos energéticos magnetizados e irradia hacia afuera la atmósfera terrestre una resonancia de flujo de luz, y esto conlleva la pulsación luminosa superior de conciencia de la red que rodea el planeta. ¿Qué es lo que se está buscando y cuál es el plan divino para nuestra raza humana y la Tierra? Es elevar el nivel de conciencia. Y la conciencia se eleva siendo nosotros conscientes, conectando con nuestro ser divino, habitando la tierra, siendo terrestres. Esta frase que no sé si surgió de Claudio Domínguez, somos seres espirituales viviendo una vida terrestre. Somos seres humanos, ¿sí? Que comemos, dormimos, paseamos, disfrutamos, ¿sí? Reímos, nos divertimos, lloramos, todo lo que hace al humano, pero en conexión con esa divinidad que somos, conectando con el sentir. Somos una especie que tiene el privilegio de sentir, de vivir de las emociones en conexión con el corazón. El amor incondicional es un privilegio y de ahí reside toda la sanación de nuestro ser. Bueno, a ver si puedo abrir. Vos, Luján, compartiste un archivo, no sé si me equivoco, pero si querés después. Ah, no, me figura, es una carita, perdón. Vamos entonces a la meditación. Si alguien quiere agregar, decir, comentar algo más, levanta la mano. Y si no, se ponen cómoda, voy a poner música.
A ver. Ahí estamos. ¿Escuchan bien? Esperen que voy a bajar. Ah, ¿no tiene buen sonido? Esperen. Sí, está al máximo. Bueno, cerramos los ojos. Nos ponemos en una posición cómoda y vamos a empezar a conectar con la respiración para hacer un recambio de energía. Vamos a inhalar profundo, pero suave, lento. Y vamos a exhalar suave, lento, despacio. En ese movimiento vamos a ir conectando con esa inhalación y con esa exhalación. Y en ese recambio visualizamos al inhalar la luz blanca cristalina que nos rodea. Y esa luz se dispersa por todo nuestro cuerpo. Al exhalar, vamos a eliminar toda tensión, preocupación, dolencia. Repetimos nuevamente. Vamos aflojando todas las partes del cuerpo que se encuentran tensionadas. Empezamos a entregarnos, a soltarnos, a aflojar los hombros, las manos. Y nos entregamos como si fuéramos una hoja que cae de los árboles. Con esa lentitud, con esa calma y esa serenidad. La respiración nos lleva a esa pausa necesaria del día. Un gran tubo de luz desciende del universo, trayendo la energía diamantina, con pequeños cristales que descienden y se activan a nuestro alrededor. Nuestros guías, maestros y seres de luz nos acompañan, sosteniendo este gran tubo de luz que va a conectar con el centro de la Tierra. Desde allí, nuestros ángeles de la guarda nos toman de la mano y junto a nuestros maestros y guías nos elevan a una zona con colinas, a una zona de sierras, de suaves sierras que a través de un sendero nos invitan a caminar hasta llegar a la cima más alta. Es de día y allí en esa cima nos sentamos, nos acomodamos o nos recostamos contemplando el cielo. Ese cielo está lleno de nubes. A cada una de esas nubes le vamos a entregar todos nuestros miedos,
nuestras preocupaciones, nuestras angustias, lo que nos llena de ansiedad, lo que queremos controlar, las entregamos por completo. Y así, una vez entregado todo, sentimos como una suave brisa comienza a sentirse. La sentimos en nuestra cara, en nuestro cuerpo. Es la misma brisa que empieza a mover y a llevarse esas nubes. Las nubes comienzan a irse de arriba de nuestro cuerpo, de arriba de nuestra cabeza. Todas cargadas con lo que hemos soltado. Se mueven, se alejan. Y arriba de nuestra cabeza, de nosotros, el cielo comienza a brillar en un celeste azul intenso. Miramos a las nubes que allá en el horizonte cada vez se encuentran más lejos. Ahora no es solo la brisa, ahora sentimos el sol radiante en nuestro rostro, en nuestra cabeza, en todo nuestro cuerpo. Sentimos su calor. Allí en el horizonte, a lo lejos, muy pequeñas, seguimos viendo esas nubes que cada vez se alejan y se alejan, cada uno más, más lejos están. Y sentimos ese sol que nos recarga de energía, activa cada una de nuestras células, activa nuestro ADN con toda su sabiduría ancestral. Miramos al cielo. Ya no hay nubes. Está celeste, intenso. Y el sol brilla aún más, activando todo nuestro ADN, activando cada una de nuestras células, moléculas y electrones. Y ellos activan a su vez nuestro campo energético emocional, mental y espiritual. Ese sol, bendecido sol que nos recarga con sus códigos sagrados y que nos invita al despertar de la conciencia, que activa nuestro corazón vibracional para empoderarnos y ser soberanos de nuestra propia energía divina, de nuestra propia sabiduría y nuestro poder divino. Disfrutamos de esta conexión absoluta. El horizonte está limpio, perfecto. Ya nada perturba esa visión.
Y ahora sí, miramos a nuestros costados y están nuestros ángeles que nos acompañan, que nos regalan una sonrisa de amor y gratitud. Nos tomamos de la mano de ellos, de nuestros guías, de nuestros maestros, que nos acompañan en ese retorno por ese sendero, sintiéndonos livianos, sintiéndonos libres, con una profunda paz interior, con una profunda armonía que nos brinda seguridad. Y así regresamos por ese tubo de luz lleno de diamantinas, suavemente, a nuestro tiempo, en armonía. Regresamos a nuestro cuerpo físico, a nuestro espacio, a donde estamos sentadas o recostadas, y lentamente, con suavidad, vamos a comenzar a mover las manos, los pies, a apoyar nuestros pies bien fuertes sobre la tierra, viendo cómo de ellos salen grandes raíces, como esos árboles cipreses hermosos que se aferran con seguridad, con certeza infinita, con amor infinito. Se enraizan a la tierra amada, a esa tierra que nos nutre con su sabiduría, con su divinidad. Lentamente movemos la cabeza para un lado, para el otro. Inspiramos profundo. Gracias, gracias, gracias. Agradecemos a los maestros, a los guías, a nuestros ángeles por habernos acompañado y asistido. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en este encuentro maravilloso. Gracias a ustedes, chicas. Hermoso. Las que se sumaron más tarde les recomiendo que escuchen lo que hablamos cuando comenzamos. No están solas, en compañía de otros es más fácil. Las abrazo. Y abrácense ustedes mismas siempre. Gracias. Más tarde, cuando esté o mañana la grabación, la estaré compartiendo. Gracias por acompañarme los viernes, por estar hoy acá y querer compartir conmigo este encuentro. Gracias, chicas. Gracias. Gracias por estar.